Esto es Neumatología, el estudio de la tercera persona de la Santísima Trinidad, su obra y su persona. La verdad fundamental del Espíritu Santo es que Él tiene una personalidad divina. Su personalidad lo hace ser Dios. Quédate en este programa y descubre las grandes riquezas que el Espíritu Santo da a todo ser creado. Neumatología, a cargo del Padre Jeff. Bienvenidos. Sí, y les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Neumatología, en ausencia del Padre Jeff. Bueno, sabemos que el Padre Jeff está en estos momentos de viaje. Él fue a una reunión con la Hermandad de Comunidades de Alianza en Jico, Veracruz, bueno, cerca de Jico, Veracruz. Pero bueno, sabemos que él está muy bien, está disfrutando, está con los sacerdotes y le deseamos que pues siga de verdad el Señor mostrándole muchas cosas para la comunidad, mucha luz, y que su regreso pues esté lleno de bendición y de protección. Nosotros aquí con mucho gusto pues cubrimos sus programas. Tenemos un tema libre, ya él cuando regrese pues ya él va a seguir, va a continuar con su temática, ¿sí? Nosotros estamos hablando solamente algunos temas. Hoy vamos a hablar de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Por qué el Señor Jesucristo nos lo da como una promesa? Y una promesa maravillosa. ¿Por qué el día de Pentecostés es tan importante para toda la iglesia? ¿Sí? Y es tan importante el día de Pentecostés como lo es el día, la Pascua, ¿verdad? La fiesta suprema de la iglesia. Pero como lo es la Navidad, el día de Pentecostés es tan importante como es la Navidad. Es la venida del Espíritu Santo. Nosotros debemos de celebrar el día de Pentecostés, pues de verdad con una gran fiesta. Debiéramos de hacer una cena y también darnos regalos, pero pues no lo hacemos, ¿verdad? El día de Pentecostés pasa en muchas ocasiones, pues nada más como una fiesta más. Gracias a Dios que los de los movimientos de renovación, pues ellos son los que hacen el día de Pentecostés una fiesta especial. ¿Por qué? Porque hacen un gran congreso. Nosotros aquí en la comunidad Coinonía es el día que renovamos las alianzas, es cuando se hacen las promesas, el día de Pentecostés. Es en la comunidad cuando los jóvenes, los matrimonios hacen promesas. Y entonces ese día nosotros estamos celebrando la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Así que es sumamente importante que nosotros sepamos por qué debemos de estar invocando al Espíritu Santo, por qué debemos de estar pidiendo al Espíritu Santo que venga a nuestras vidas, por qué simplemente pedir, o de verdad deseamos un cambio, o de verdad nosotros le pedimos un cambio al Espíritu Santo. Si es así, nosotros debemos de estar pidiendo que venga a ungirnos, que venga a dirigirnos, que venga a llevarnos a una vida de santidad, a una vida de Dios. Eso es. Y el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros por medio de la gracia, es decir, la inhabitación, es decir, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? Es por mención, pero es en el alma justificada por la gracia. Entonces lo primero que hace el Espíritu Santo es darnos gracia. Así que vamos a hablar un poquito también en este programa de la gracia, ¿sí? Es preciso ante todo tener ideas muy claras sobre la naturaleza íntima de la gracia santificante, que es la base y fundamento de la inhabitación del Espíritu Santo y de toda la Trinidad Beatísima en el alma justificada. Por eso vamos a detenernos, dice, en la exposición de esto. Por eso vamos nosotros a meditar muy, no podemos tan profundamente meditar. Ojalá y que pudiéramos quedarnos horas y horas meditarnos, estudiando, porque yo no es que yo sepa tanto, sino que pues meditando juntos lo que es la gracia. Pero ¿qué es la gracia? Esa gracia que nosotros decimos que hay que buscarla, esa gracia que decía San Domingo Sabio, ¿verdad? Y esos santos que han buscado la gracia, estar en gracia. Para nosotros, así simplemente, estar en gracia es no estar en pecado mortal. Eso es estar en gracia. Es decir,
Entonces, por el contrario, podríamos decir que se está en desgracia. Pues sí, pudiéramos decir realmente que una persona que está en pecado mortal realmente está en desgracia. Realmente está en desgracia. ¿Por qué? Porque está sin gracia. Gracia no está totalmente separada de la gracia de Dios. Así que lo que nosotros buscamos cuando nos confesamos es esa gracia que nos une con Dios, que nos da la comunión con Dios, ¿sí? Que nos da la oportunidad de estar en comunión con Dios. Y dice así, dice, la gracia santificante puede definirse diciendo que es un don sobrenatural infundido por Dios en nuestras almas para darnos una participación verdadera y real de su propia naturaleza divina, hacernos hijos suyos y herederos de la gloria. ¿Sí? Entonces, cada una de estas palabras tiene un significado muy profundo y muy importante para cada uno de nosotros, los cristianos católicos, ¿sí? Entonces, es un don sobrenatural, viene directamente de Dios. Dios la da, Dios la infunde sobre nosotros, ¿sí? Es un don sobrenatural, quiere decir que está, ¿sí? Es sobre lo que nosotros podemos hacer, ¿sí? Es Dios quien la infunde en nuestras almas. ¿Para qué? Para darnos una participación verdadera y real de su propia naturaleza divina. No es que nosotros tengamos la naturaleza divina, nosotros no tenemos la naturaleza divina, nosotros tenemos la naturaleza humana. Recordemos que Jesucristo es la única persona, ¿sí?, que tiene las dos naturalezas, la divina, naturaleza divina, y la naturaleza humana, y que eso nosotros le llamamos la unión hipostática, ¿sí? Pero nosotros tenemos naturaleza humana, pero somos partícipes, ¿sí? Partícipes, fíjense aquí en lo que nos dice, somos partícipes. Dios nos ha elevado también a la divinidad, sí, esa es realidad, aunque no tengamos la naturaleza divina, nosotros no somos dioses. Bueno, ese es un tema, por supuesto que no somos dioses, ¿verdad? Pero Dios nos eleva a esa dignidad de lo divino, ¿sí? Nos hace partícipes de su propia naturaleza divina. Eso es maravilloso. Él, un verdadero hombre, está sentado a la diestra de Dios Padre. Un verdadero hombre, cuando nosotros lleguemos al cielo, ¿sí?, a quien vamos a encontrar, ¿sí? Yo no sé si vamos a llegar directamente, yo no sé si vamos a pasar unos 200 años en el purgatorio, ¿verdad? Lo que sí sé es que cuando nos encontremos con Jesucristo, vamos a ver un hombre, y un hombre está sentado a la derecha del Padre, y en él todos estamos allí. La naturaleza humana, que Él nunca la va a dejar ya, ¿verdad? Él ha elevado a la naturaleza humana al grado de sentarla a la derecha del Padre, ¿sí? Entonces vemos también lo que la gracia hace en nuestras vidas es que nos hace herederos de la gloria, y eso lo debemos de tener muy en cuenta, ¿sí? Y es real. No es que Dios diga, si tú estás en pecado mortal, te voy a condenar. Estás condenado. ¿Por qué? Porque simplemente me gusta a mí, yo quiero hacerlo y punto. No, es que nosotros como que nos desgajamos de Dios por nuestra propia voluntad. Cuando yo decido estar en pecado mortal, ¿sí? Cuando yo estoy en pecado mortal, yo tomo la decisión de desgajarme, ¿sí? De quitarme ese vínculo que me hace estar cerca de Dios, es decir, unido a Dios. Por eso nosotros debemos siempre de buscar estar en gracia, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, eso nos hace una participación en la propia naturaleza divina, ¿sí? Nos hace hijos suyos, hermanos, hacernos hijos suyos de Dios, es decir, y herederos de la gloria. Eso es real también. Por eso siempre nosotros debemos de estar en gracia, es decir, no tener pecados mortales. Cuando nosotros tengamos la desgracia, porque esa es una desgracia de caer en un pecado mortal, inmediatamente nosotros debemos de
de salir de él. ¿Cómo? Pues por medio de la confesión. Por medio de la confesión no hay otra manera de salir del pecado mortal, no hay otra manera más que la confesión. Claro, nos decía el padre Lázaro, un padre muy santo, ya está en el cielo, nos daba la catequesis, dice que él vio una película y que cómo le dio tristeza el mensaje que daba, porque era un seminarista que estuvo, no sé, no recuerdo que si su amigo sufrió un accidente y llegó donde estaba el accidente y entonces su amigo le dijo, confiésame, perdóname mis pecados. Y él le dijo, no puedo darte nada puedo darte. Y se fue muy triste porque no podía darle nada, porque todavía no era sacerdote. Dice, mentiras y gran mentiras. No es que tanto que lo pueda confesar. Dice, cualquier persona puede llevar a una persona al arrepentimiento, al verdadero arrepentimiento. Si la persona se arrepiente realmente en ese momento, aunque esté en pecado mortal, se va a salvar, ¿verdad? Porque tiene en su corazón el deseo, ¿verdad? Y está pidiendo perdón a Dios. Entonces, lo que debió haber hecho ese seminarista, ¿verdad? En la película, es una película, vuelvo a repetir, ¿verdad? Es llevarlo al arrepentimiento. Es decirle, prepárate porque te vas a encontrar con Dios, y arrepiéntete de tus pecados, ¿verdad? Y Dios en su infinita misericordia le dará la oportunidad, aunque no haya confesión. Pero ¿para qué esperarnos a eso? ¿Quién nos dice que va a haber esa oportunidad? Es mejor estar confesados, es mejor estar en gracia, es mejor, si yo tengo la desgracia de caer en pecado mortal, mejor busca la confesión, mejor ve a buscar a un sacerdote y hagamos una buena confesión. ¿Para qué esperarnos hasta el último momento, verdad? Bueno, vamos a una pausa y enseguida regresamos con más en su programa Neumatología. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. La Arquidiócesis de Tijuana está contigo. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu. Sí, estamos con ustedes nuevamente en su programa Neumatología y estamos hablando de la gracia. La gracia que es un don infundido por Dios en nuestras almas. Y hablábamos de lo importante que es estar en gracia, de lo importante es que la muerte nos encuentre estando en gracia. Y ya veíamos antes de irnos antes de que terminara el primer segmento, como un ejemplo que nos ponía el padre Lázaro es que nosotros podemos llevar a una persona que está muriendo, en dado caso que no haya un sacerdote, y qué triste, porque no debemos nosotros de llegar a ese momento, no debemos nosotros de peligrar, de poner en peligro nuestra alma. Él mismo nos decía, dormir en pecado mortal es dormir con una cobra. ¿A qué horas te va a matar? En cualquier momento. Es un gran peligro, es un inminente peligro. ¿Por qué? Porque puede llegar la muerte en cualquier momento. ¿Quién te dice que vas a tener oportunidad de confesarte? ¿Quién te dice que vas a tener oportunidad de pedir perdón? No sabemos. Entonces, por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado,
mucho cuidado en ese aspecto de estar siempre buscando la confesión, siempre buscando estar en gracia. Bueno, vamos a ir viendo cada una de la explicación de lo que es la definición de la gracia santificante. Es un don. Sí, la gracia es un inmenso regalo de Dios, es un don total y absolutamente gratuito como todos los dones, que nadie tiene derecho a reclamar desde el punto de vista puramente natural. Nadie puede decir, tienes que darme la gracia. Es un regalo de Dios, un regalo de Dios. Y Dios da sus regalos y Dios da sus dones a quien quiere, a quienes lo buscan, a quienes está dispuesto, ¿sí? Una vez en posesión gratuita de este inmenso don, ya podemos negociar con Él y merecer nuevos aumentos de gracia y la misma gloria eterna. ¿Sí? Es decir, nosotros ya podemos merecer nuevos aumentos de gracia y la misma gloria eterna, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo podemos nosotros, antes de poseer la gracia, absolutamente nadie puede merecerla, aunque sí pedirlo humildemente a Dios con la oración confiada y perseverante, ¿sí? Es decir, Dios no le niega a nadie su gracia, porque es un regalo, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos merecerla, pero sí pedirle, lo que ya decíamos, ¿verdad? Cuando estemos en un pecado mortal y en peligro de muerte, debemos de pedir humildemente la gracia de Dios, humildemente la misericordia de Dios. ¿Es un don sobrenatural? Sí. ¿Qué quiere decir? Que está por encima de la naturaleza. Tan por encima que la gracia es una realidad divina, infinitamente superior a toda la naturaleza creada o creable, ¿sí? Es un don que viene de Dios, ¿sí? Por encima de todo lo creado, ¿sí? Sí, dice, bueno, vamos, por ejemplo, escalonado en el conjunto de todas las criaturas creadas por Dios en sus diferentes grados, conocidos por nosotros por la luz natural y por la luz divina, nos encontramos con los 5 siguientes grados, ¿sí? de importancia, ¿sí? Primeramente están los minerales, que son de categoría inferior, existen pero no viven. Luego tenemos a los vegetales, viven pero no sienten ni entienden, ¿sí? Los animales viven y sienten, pero no entienden ni piensan. Y el hombre es, como dice San Gregorio, una especie de microcosmos, un mundo en pequeño, que resume y compendia a todos los demás seres creados. Existe como los minerales, vive como los vegetales, siente como los animales y entiende como los ángeles, ¿sí? Y luego tenemos en el 5º lugar, ¿sí?, de estas criaturas creadas por Dios, ¿sí?, a los ángeles, espíritus puros, no tienen cuerpo ni mezcla de materia alguna y son por lo mismo naturalmente superiores al hombre, puesto que están más cerca del ser mismo de Dios. Entonces, como vemos, nosotros tenemos este gran don. Resumimos y compendia nuestra vida a todos los demás seres creados. ¡Qué bonito! Así como lo dice San Gregorio, ¿sí? Es decir, que existimos como los minerales, vivimos como los vegetales, sentimos como los animales y sobre todo, ¿verdad?, entendemos o pensamos como los ángeles, ¿sí? Entonces, ¿a cuál de estos grados o categorías pertenece la gracia habitual o santificante? A ninguno de ellos, puesto que los trasciende y los rebasa a todos. La gracia es una realidad divina. No puede explicarse, ¿verdad?, como una realidad terrena, que por lo mismo pertenece al plano de la divinidad y está 1000 veces por encima de todos los seres creados, incluyendo a los mismos ángeles. Es una realidad absolutamente sobrenatural, o sea que está por encima, que rebasa, que trasciende toda la naturaleza creada o creable. Por eso, la más pequeña participación de la gracia santificante vale infinitamente más que la creación universal entera. O sea que todo el conjunto de los seres creados por Dios que han existido, existen y existirán hasta el fin de los siglos. Entonces dice, es una realidad absolutamente sobrenatural. Trasciende todo lo que está creado. Y nosotros la despreciamos.
¿verdad? En muchas ocasiones nosotros despreciamos estar en gracia, ¿sí? No vamos a confesarnos, sí, mañana, otro día, sí, un día de estos nos vamos a ir a confesar, sí, otro día de estos nos vamos a ir a confesar. Y la vamos despreciando y la vamos quitando de nuestras vidas. Es de verdad, una revelación que nosotros debemos de tener en nuestras vidas, el estar en gracia, en no despreciarla, en de verdad valorarla, no en lo que vale. Jamás podemos valorar la gracia en lo que vale. Yo creo que solamente los grandes santos la valoraban un poco, quizá, ¿verdad? Y no digo solamente cuando estemos en el cielo y veamos la grandeza del cielo y nos demos cuenta de lo que Dios ha creado para nosotros. Dice San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído oyó lo que Dios ha preparado para aquellos que ama. Ni siquiera tenemos la menor idea de lo que Dios ha preparado para nosotros, ¿sí? Cuando nosotros lleguemos al cielo, vamos a ver el valor de la gracia santificante que nos dio la entrada al cielo. Y vamos de verdad a valorarle y decirle, gracias, Señor. Gracias por esa gracia que tú me diste, ¿sí? Pero aquí no la valoramos. Y a mí me da tanta tristeza que personas que yo amo, personas que conozco, ¿verdad? No comulgaste, no le puedes decir, ¿verdad? No te quieres ir a confesar, mañana, pasado, no, un día de estos. Y pasan días, semanas, sin comulgar los domingos, meses, y luego esos meses se van convirtiendo en años. Y yo conozco personas que tienen a veces hasta 15, 20 años que no se han confesado. Muchísimos años que no se han confesado, de tal manera que se vuelve ya una costumbre. No comulgo, es parte de mi vida no comulgar, es parte de mi vida estar en pecado, es parte de mi vida. Yo admiro, y yo creo que allí hay un trato especial. Yo no soy sacerdote, por supuesto, yo no soy teólogo tampoco, bueno, hablo de Dios, ¿sí? ¿Verdad? Pero y yo no sé mucho de eso, pero yo creo que las personas que no pueden comulgar, por ejemplo, que están casadas por segunda vez, no pueden comulgar, pero ellos desean comulgar. Ellos viven una vida de Dios, una vida que hacen su oración, que leen la palabra, porque ellos saben que no pueden comulgar, entonces se nutren de la palabra de Dios, van a misa, rezan su rosario, tienen una vida bien y desean con toda su alma comulgar. Yo creo que el Señor tiene que tener algo especial para ellos a la hora de su muerte. Yo creo que debe de tener una oportunidad especial para ellos, porque han vivido con ese deseo siempre en su corazón. No pueden hacerlo porque así las circunstancias de la vida así lo hicieron, ¿verdad? Es un primer matrimonio que fracasó, o están casados con una persona que fracasó en su matrimonio, que ellos no tuvieron nada que ver, que ellos lo conocieron o la conocieron y que pues Dios permitió que se unieran y que ahora tienen hijos y que ya tienen toda una vida juntos y que ya pues, es decir, ya sus hijos ya están grandes, ya, y ellos siguen así, sin poder comulgar. Yo creo que el Señor, su infinita misericordia, tiene algo especial para ellos. Ya, yo así lo siento y así lo creo, y así yo creo que Dios, que es tan grande en misericordia, yo creo que es tan grande en misericordia, les da esa oportunidad. Así que es un don sobrenatural. Es decir, que está sobre todo lo creado, sobre todo aquello que nosotros podamos ver, tocar y sentir. La gracia santificante que nosotros recibimos, ¿verdad? En el momento de nuestro bautismo, recibimos así toda esa gracia santificante que nos hace hijos de Dios, ¿sí? Que nos borra el pecado original, ¿verdad? Y que nos infunde todos esos dones que nos da el bautismo. Y también, bueno, recordemos que esa gracia santificante la recibimos cada vez que nos confesamos, cada vez que comulgamos, cada vez que nosotros oramos o nos acercamos a algún sacramento, recibimos esa gracia santificante que, como dice aquí muy claramente, ¿sí? Que nos hace partícipes, no que nos da la naturaleza divina, nos hace partícipes de la naturaleza divina,
de Dios. ¡Qué gran don! ¡Qué gran maravilla! ¡Qué gran gracia!, ¿verdad? Pues sí, es gracia santificante. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más en su programa Neumatología. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni Santo Spirito. La Escuela Pastoral de Música de la Arquidiócesis de Tijuana te invita a su ciclo escolar 2015, iniciando el sábado 7 de febrero, donde aprenderás criterios para la selección de cantos, organización coral, apreciación e historia de la música sagrada y estrategias de ensayo. Las clases inician este sábado 7 de febrero. Las materias del primer semestre son liturgia, documentos magisteriales sobre música sagrada, introducción a la lectura musical, solfeo, coro, vocalización, piano y guitarra. Las inscripciones ya están abiertas. Informes con el licenciado César Solórzano al 664-197-1054. 664-197-1054. Invita a la Escuela Pastoral de Música de la Arquidiócesis de Tijuana. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Infección en los riñones. Un vaso de agua tibia mezclada con 2 cucharadas de canela en polvo y 1 cucharada de miel mata a los gérmenes que producen infección en los riñones. Tomar mañana y tarde hasta que pase la infección. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Koinonia Radio 800 AM, Imagen Católica en Tijuana. Son las 12:31. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni Santo Spirito. Regresamos con ustedes en su programa Neumatología y estamos viendo de verdad el tesoro que no tiene, no podemos nosotros ponerle un precio. El tesoro que es la gracia santificante, la gracia que nosotros recibimos y que nos da todo eso que estamos nosotros meditando en este momento, que nos da la vida eterna simplemente. Bueno, pero vamos a ir punto por punto de ver qué es la gracia santificante, ¿sí? Es decir, está infundida por Dios, solamente por Dios en nuestras almas, para darnos una participación verdadera, real de su propia naturaleza divina. Es decir, nos hace y también nos hace verdaderos hijos de Dios. Es decir, cuando nosotros recibimos por primera vez esa gracia en el bautismo, nos hace verdaderos hijos de Dios. Es una consecuencia necesaria del hecho de que la gracia santificante nos haga participantes de la naturaleza misma de Dios. Sin esta participación seríamos tan solo criaturas de Dios, pero de ninguna manera hijos suyos, ¿sí? Ahí está la gran diferencia de un animalito con una persona, un hijo de Dios. Todos los animalitos son hermosos y hay que cuidarlos y hay que amarlos, ¿verdad? Pero nunca ponerlos al mismo nivel. No sé dónde leí yo que me dio enojo y no sé, de esas personas, de esas que te llegan que son y que está muy bien, ¿verdad? Que cuidan mucho a los animalitos. Y así debe de ser, ¿verdad? Por supuesto, hay que cuidar mucho a los animalitos. Pero ahí el peligro, y yo lo veo y de verdad me da lástima, es que cuidan demasiado a los animalitos, pero no se mueven un dedo cuando se trata de oponerse al aborto, ¿sí?
o que les da mucho más ternura ver a un animalito abandonado allí, paran el tráfico y lo van y lo recogen y ven a un niño en las calles y no les da la menor importancia, ¿verdad? Entonces, y hacen albergues para los animales y todo eso, y gastan muchísimo dinero para hacer albergues para los animales. No estoy en desacuerdo con eso. Qué bueno, eso es muy bueno, pero lo debemos de hacer con el ser humano, que es hijo de Dios, ¿verdad? Pero eso también es parte de uno de los dones del Espíritu Santo. Esto es parte, yo cuando lo veo digo, es que de verdad es un don del Espíritu Santo darle el lugar de cada una de las cosas creadas como Dios las ha puesto, darle su verdadero lugar, su verdadera importancia. El ser humano tiene la verdadera importancia, es decir, él es importante, el ser humano es importante, ¿verdad? Entonces vemos cómo es cuando nos hace la gracia santificante, cuando somos bautizados, nos hacemos verdaderos hijos de Dios, ¿sí? El Padre, en efecto, dice, para ser padre es preciso transmitir a otro ser la propia naturaleza específica. El escultor que esculpe una estatua no es el padre de aquella obra inanimada, sino únicamente el autor. En cambio, los autores de nuestros días son verdaderamente nuestros padres en el orden natural, porque nos transmitieron realmente por vía de generación su propia naturaleza humana. ¿Sí? Es cierto que Dios no nos transmite por la gracia su propia naturaleza divina, por generación natural, como se lo transmitió a su Hijo, como el Padre al Hijo, en el seno de la Trinidad, sino de forma parcial y por vía de adopción, ¿sí? No natural. Pero hemos de guardarnos de creer que esa adopción divina por medio de la gracia no es, o es de la misma naturaleza que las adopciones humanas, ¿sí? Hemos de guardarnos de decir, pues me adoptó, ¿verdad? Sí, soy un adoptado. No, vamos a ver que cuando Dios nos adopta como sus hijos, ¿verdad? Hijos en el Hijo, ¿verdad? Y nos hace partícipes de esa naturaleza divina, es que esto es maravilloso, ¿verdad? De ninguna manera, cuando un niño huérfano de padre y madre es adoptado legalmente por una familia caritativa, recibe de ella una serie de bienes y ventajas, entre los que destacan el apellido de la familia adoptante y el derecho a los bienes que se le asignen en herencia. Pero hay una cosa que no le dan ni le podrán dar jamás, a saber, la sangre de la familia. Ese pobre niño tiene la sangre que recibió de sus padres naturales, pero de ningún modo la de sus padres adoptivos. En cambio, cuando Dios nos adopta por la gracia, no solo nos da el apellido de la familia divina, hijos de Dios, y el derecho a la futura herencia, al cielo, sino que nos comunica en forma muy real y verdadera su propia naturaleza divina, empleando un lenguaje metafórico, puesto que Dios no tiene sangre, pero que encierra en el fondo una realidad sublime. Podríamos decir que la gracia es una transfusión de sangre divina a nuestras almas, ¿sí? En virtud de esa divina transfusión, de ese injerto divino, el alma se hace de tal modo participante de la misma vida de Dios, que no solo nos da derecho a llamarnos hijos de Dios, sino que nos hace efectivamente tales, ¿sí? Por eso exclama estupefacto el evangelista San Juan. Bueno, esto vamos a leerlo directamente de la palabra. En el capítulo 3 de la primera carta de San Juan dice, mirad con qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos, ¿sí? Mirad qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios y que los somos, y lo somos de verdad, lo somos de verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Sí? Entonces dice, no solamente nos ha llamado hijos de Dios, sino que lo somos de verdad. Y el apóstol San Pablo escribe en su carta a los romanos, que no habéis recibido el espíritu de siervos para recaer en el temor, antes habéis recibido el espíritu de adopción por el que clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo. Por la gracia somos pues verdaderamente hijos de Dios por adopción, pero por una especie de adopción intrínseca que nos incorpora realmente a la familia de Dios
en calidad de verdaderos hijos. Es decir, esto nos hace verdaderos hijos de Dios, hijos en el Hijo, hijos por adopción. Es decir, somos verdaderos hijos de Dios y como todo hijo de Dios tenemos derechos, claro que también obligaciones, ¿verdad? Pero el derecho a la gloria. Eso es maravilloso. El momento que yo recibo el bautismo, tengo derecho de estar en la casa de mi Padre por siempre. Por siempre tengo un lugar en la casa de mi Padre, un lugar que me pertenece, que es realmente, justamente mi pertenencia, porque si soy hijo de Dios, automáticamente yo paso a ser también dueño de todo lo que Dios tiene. Y eso es maravilloso. Entonces, todo bautizado tiene el derecho de estar en la casa de Dios. Todo bautizado tiene el derecho de llegar al cielo. Todo bautizado tiene el derecho de entrar al cielo. Todo bautizado tiene el derecho de la vida eterna. Pero, pues, ahí está la situación, que en muchas ocasiones los bautizados no llevan a cabo ese derecho. Lo dejan, lo pierden, no les interesa tener ese derecho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se pierde. Entonces, nosotros debemos de tener muy en cuenta todo eso. Somos verdaderamente hijos de Dios. Y como lo dice aquí en este libro que estoy tomando, que es de Antonio Rollo Marín, que se llama El Gran Desconocido, ¿sí? El Espíritu Santo y sus dones. Entonces vemos cómo el autor dice que es como si, ¿verdad? Porque nos habla muy claramente. Eso nos ilustra muy bien cuando es una adopción en el mundo, ¿verdad? Que el hijo adoptado, pues sí, tiene el apellido del padre que los adoptó, ¿sí? Pero no tiene la sangre, ¿sí? El hijo adoptado y en muchas ocasiones dice, ¿por qué es tan diferente de sus papás? En muchas ocasiones será como una persona de raza negra y los papás son pues de raza blanca. Y dices, ay, pero qué diferente, ¿por qué? Pues porque es un hijo adoptado, ¿verdad? O muchas ocasiones dice, pero esta no se parece en nada a su papá, nada a su mamá, ¿verdad? Pues porque es adoptado. Entonces, la gran diferencia, cuando Dios nos adopta, dice que es como si fuera una transfusión de su sangre divina a nosotros. Es decir, tengo yo todo el derecho de estar en la casa de mi Padre. Tengo un lugar ya en la casa, por pertenencia, me toca ya un espacio en el cielo, porque soy hijo de Dios, ¿sí? Automáticamente yo tengo el derecho de estar en el cielo y debo de luchar por ese derecho, ¿sí? De estar en el cielo porque ya soy llamado hijo de Dios, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la gracia santificante en nuestras vidas, eso es lo que hace el bautismo en nuestras vidas. Eso es maravilloso. Es decir, yo soy hijo, yo tengo todo el derecho de decir como San Pablo, lo dicen en la carta a los Romanos, no habéis recibido el espíritu de siervos para recaer en el temor, antes bien han recibido el espíritu de adopción por el que clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios, herederos de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Romanos 8:15. Es decir, hemos recibido no el espíritu de siervos, sino el espíritu de adopción que nos hace clamar Abba, Padre, porque realmente ahora somos hijos de Dios y tenemos todo el derecho de gritarle papá, Padre, Abba, porque ya somos hijos. Y ese mismo espíritu, dice, es el que da testimonio de que somos hijos de Dios, ¿sí? Así que, pues, tú y yo, si somos bautizados, somos ya herederos del cielo. Nuestra herencia está ya, es una realidad. Solamente hay que llevarla a cabo, ¿verdad? Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Neumatología. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni Santo Spirito.
MoriPlus Cápsulas. MoriPlus Cápsulas. Mejor salud hacia una mejor vida. MoriPlus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. MoriPlus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. MoriPlus Cápsulas. De venta en Koinonia Radio. Mejor salud hacia una mejor vida. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. El Padre Carlos Santillán te invita a su desayuno conferencia con el tema ¿Por qué los que amo cargan mi pasado? Este viernes 13 de febrero a las 9 de la mañana, en el restaurante La Escondida. Cooperación, 120 pesos por persona. ¡Te esperamos! La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, Pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni Santo Espíritu. Estamos de nuevo en su programa Neumatología y estamos ya en el último segmento y estamos viendo lo que es la gracia. Ese gran tesoro que veíamos que nos hace verdaderos hijos de Dios. Cuando nosotros somos bautizados y se nos da la gracia santificante, nos hacemos verdaderamente hijos de Dios, pero también nos hace herederos del cielo. Es otra consecuencia natural y obligada de nuestra filiación divina adoptiva. Nos lo recuerda San Pablo en las palabras que acabamos de citar. Si hijos de Dios, también herederos, ¿sí? 8:17, Romanos 8:17. Vamos a leerlo directamente de la palabra. Dice así, porque, dice, en efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no recibisteis el espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibiste el Espíritu de Dios adoptivo, de hijos adoptivos que nos hace clamar, Abba Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu a dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él, para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Sí? Así que somos herederos, coherederos de Dios. Entonces nos hace herederos del cielo. Es decir, como el Hijo tiene todo el derecho cuando un padre muere, el Hijo tiene todo el derecho de reclamar la herencia para él. Y claro que la reclama, ¿verdad? Claro que dice, esto es de mi padre, entonces por supuesto que es mío. Y dices tú, pues claro que sí, es de él. Por ser el hijo tiene todo el derecho. Y aunque el papá puede él llegar a hacer un juicio, si el papá deja un testamento, dice, y yo dejo mis bienes a no sé qué, pero él tiene un hijo, el hijo puede apelar y puede a veces hasta ganar el pleito. ¿Por qué? Porque es el hijo y él está buscando sus derechos, el derecho que le da a la herencia de su padre. Pues nosotros también nos hace herederos del cielo, ¿sí? Pero cuán diferente es también por este capítulo la filiación adoptiva de la gracia de las adopciones puramente humanas o legales. Entre los hombres los hijos no heredan sino cuando muere el padre, y tanto menor es la herencia cuanto más son los herederos. Sí, pues eso sí, ¿verdad? Por eso cuando muere el papá se tiene que hacer no sé si se llama, se pone en el periódico, fulanito de tal murió, o en el periódico que sale, no sé cómo se llaman, no sé los términos, ¿verdad? Pero también creo que se pone en el periódico normal, pero también se pone en un periódico especial, se pone fulanito de tal murió.
murió tal día, etcétera, etcétera, ¿verdad? Creo que también se pone, no estoy tan segura, pero bueno, el objetivo de esto es para que si hay algún hijo que no sea parte de la familia de su esposa legítima, él también vaya a reclamar su parte en el testamento o en los bienes del que murió. Y ha sucedido casos que, por supuesto, dice yo soy hijo, no soy de su esposa legítima, pero soy su hijo y tengo su apellido y él me reconoció como su hijo. Entonces, ese hijo también tiene derecho a la herencia de su papá, ¿sí? Y entonces, esa herencia que iba a ser para, suponiendo que nada más tiene 3 hijos con la esposa, con la verdadera esposa, pues luego le salen otros 3 hijos, pues esa herencia se divide entre 6, ya es más pequeña, ¿sí? Eso es lo que sucede en el mundo, pero hasta que se muere el papá, cuando está vivo, pues no, solamente un mal hijo como el hijo pródigo que va y le pide la herencia a su papá y bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Entonces vemos así, entre los hijos de los hombres no heredan hasta que muera el padre. Pero nuestro Padre vive y vivirá eternamente, y con Él poseemos una herencia tal que a pesar del inmenso número de participantes, no experimentará jamás la menor mengua o disminución, porque esta herencia, al menos en el principal de sus aspectos, es rigurosamente infinita. Es el mismo Dios, uno en esencia y trino en persona, contemplado, amado y gozado con deleites inefables y embriagadores que en esta vida terrena no podamos ni siquiera imaginar. Qué hermoso habla este autor, ¿verdad? Es decir, imaginemos Antonio Rollo Marín, que pedimos al Señor que ya está en el cielo, ya murió, ¿verdad? Pero pues esperemos que ya esté disfrutando de lo que el Espíritu le ponía en su corazón, ¿verdad? Le hacía captar, porque estas palabras son de alguien que ha captado lo que es el cielo, ¿verdad? Porque esta herencia, al menos en el principal de los aspectos, dice, es infinita, es inefable, es embriagadora, ¿sí? Dice, y ni siquiera nos podemos imaginar, ¿verdad?, lo que hay en el cielo para nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros vemos cómo él se imaginaba el cielo, ¿verdad? Se imaginaba el cielo, ¿verdad? Vemos cómo él veía que era inefable el cielo. Pues imagínese una persona que ha vivido entregándose a tal grado al Señor, pues se imagina el cielo, ¿verdad? Se imagina tal y como es el cielo. Bueno, sigue diciendo, es el mismo Dios uno en esencia y trino en persona, contemplado, amado y gozado con deleites inefables y embriagadores. Se nos comunicarán todas las riquezas internas de la divinidad, todo lo que constituye la felicidad misma de Dios y le proporciona un gozo infinito y eterno. Son las perfecciones insondables de la divinidad. Finalmente, Dios pondrá a nuestra disposición todos sus bienes exteriores, su honor, su gloria, sus dominios, su realeza y todos los bienes creados que existen en el universo entero. Todo es vuestro, dice San Pablo, vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Todo esto proporcionará al alma una felicidad y dicha inexplicables, que colmará plenamente en abundancia rebosante todas sus aspiraciones y ambiciones y anhelos, ¿sí? Es decir, nosotros debemos de tener muy claro, en el cielo vamos a tener, ¿sí?, todo esto, ¿sí? Porque tenemos el derecho de esto en el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ser herederos, sí, herederos. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro que nosotros en el Hijo, sí, tenemos todo el derecho del cielo. Unos saben todo esto, unos lo viven, otros no lo viven, unos lo desean, otros no lo desean. Entonces nosotros tenemos todo esto
y tenemos que tener bien claro que somos totalmente herederos de lo que Dios tiene para nosotros. Y bueno, pues el Padre ha hecho el cielo para su Hijo, ha hecho el cielo para Él, por supuesto, pero lo ha hecho también para nosotros. Y nosotros debemos de aspirar ir al cielo, aspirar llegar hasta allá, ¿sí? La gracia, como hemos explicado más arriba, es enteramente gratuita, un don inmenso de Dios que nadie absolutamente puede merecer desde el punto de vista puramente natural. Pero, una vez poseída, nos da la capacidad para merecer el cielo a título de justicia. Hay un perfecto paralelismo y correspondencia entre la gracia y el cielo, como lo hay también entre el pecado mortal y el infierno. La gracia es como el cielo en potencia. No hay entre la gracia y el cielo más que una diferencia de grado. Eso es tremendo, ¿sí? No esencial, es la misma vida sobrenatural en estado inicial o en estado consumado. El niño no difiere específicamente del hombre maduro, es un adulto en germen. Eso mismo ocurre con la gracia y con la gloria. Por eso pudo escribir Santo Tomás con toda exactitud teológica que la gracia no es otra cosa que un comienzo de la gloria en nosotros. Es decir, es el comienzo de vivir en el cielo. La gracia santificante es el comienzo de la vida en el cielo. Una vez poseída, ¿sí?, nos da la capacidad para merecer el cielo. ¿Cómo? Que nosotros podemos merecer el cielo. Sí, podemos merecer, no por nuestra fuerza, no por mis méritos, no porque yo así ha sido buena, porque haya hecho muchos dones, muchas obras de misericordia, y porque haya... No. Es simple el regalo. Lo merezco porque soy hija en el Hijo, porque Dios en su infinita misericordia, por su gracia, por su pura gracia, me ha hecho hija adoptiva, es decir, me da en adopción el ser su hija, y yo tengo ese derecho totalmente de estar con el Padre, ¿sí? Y ya cuando yo tengo esa gracia en el bautismo, pues ya estoy comenzando la vida de Dios, ya estoy comenzando la vida en el cielo. Pues es sumamente interesante y profundo todo esto, pero hemos llegado al final de nuestro programa Neumatología. Les deseamos todo el bien en nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. El programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad, por hoy termina. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes por esta estación. El ser hecho de barro se transforma en un ser viviente cuando el Creador sopla sobre su nariz aliento de vida. Gracias por tu sintonía y hasta la próxima emisión. No hay una distinción esencial entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, porque solo hay un Espíritu Santo. Un Espíritu Santo. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.